Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien. Yo no sé qué tengo que hacer yo con esta iluminación porque ahora me veo muy blanco, o sea, una cosa de loco. Pero bueno, en algún momento encontraré la solución. Tengo dos cosas de iluminación, una acá y una allá. Y la verdad es que no termino de estar satisfecho. No sé si es que este está muy fuerte. Ahorita que ponga el primer video reacción, trato de ajustarlo un poco. Pero bueno chicos, lo que vamos a hablar de hoy va a ser muy interesante y es el tema de Vini. Un futbolista absolutamente polarizante, un futbolista que tiene pues la virtud de tener a los más grandes de su lado del fútbol, pero tiene la desventaja también de tener a la prensa básicamente en su contra por muchas cosas, ¿no? Y básicamente yo creo que todo esto, este caldo de cultivo, por poner un ejemplo, lo que pasó en Oviedo, que un campo que Vinicius en su vida había pisado, está relacionado por algunas cositas que hemos visto en la prensa, ¿no? Y creo que eso va relacionado directamente. De todos modos, bueno, quiero que prestemos mucha atención a este video y escuchemos. Y quiero que también te sientes a reflexionar y decidas de qué lado estás tú, porque voy a colocar sobre el final dos discursos de dos supuestos madridistas que me parece bastante interesante, ¿no? Vamos a empezar con esto que lo vi en el canal de Rubén Martín. Sale con este chico que, bueno, se hace llamar madridista, pero le he visto unas opiniones absolutamente lamentables, pero creo que aquí ha estado bastante acertado. Lamine Yamal se encara a la grada, se toca los y escupe y no se da tanta bola. Joder, Vinicius bosteza, acapara a todos los titulares. Con uno se mira de una manera y es el niño bonito y con otro parece, coño, que sea el malo de la película. ¿Qué te pareció lo de Vinicius de ayer? Yo creo que simplemente esto es avivar un poquito todo el aura que se respira alrededor de Vinicius Junior, que se está bostezando. Mira, yo no sé, tío, la verdad es que bosteza, pero luego sale, roba un balón, que da partido, porque venía el Oviedo de hacer un palo, y luego va y mete el tercer gol. Se tiene que hablar de Vinicius, ya sea mal o bien, desgraciadamente se habla más mal que bien. También por este gesto, no sé si lo has visto, a segunda que han sacado en la tele. Yo es algo que no me gusta de Vinicius, el entrar en contestaciones constante, pero es un campo en el que no ha jugado nunca, y antes de tocar el balón ya le estaba insultando, pero joder, en el campo del Oviedo yo no recuerdo que haya jugado Vinicius, tío. No juega, y ya, que alguien me lo explique, contra el Inter de Milán, Lamine Yamal se toca la cara literalmente y escupe, no sé qué escupe, un chicle o no sé, pero escupe. Es un gesto despectivo hacia la grada, no sé, no se ha dado tanta vuelta. Lo miras en TikTok, pero yo miro la prensa y no veo titulares. Joder, Vinicius bosteza, acapara a todos los titulares. Con uno se mira de una manera y es el niño bonito y con otro parece, coño, que sea el malo de la película. Y mira que lo que les decía ahorita, muchachos, yo he visto a este muchacho, a este hombre, a este señor, no sé ya ni cómo llamarlo, tener unas opiniones un poco lamentables, siendo honesto. Sobre todo en el caso de Vini, creo que le he visto decir cosas absolutamente lamentables y que creo que en alguna hemos reaccionado aquí en el canal, pero creo que esta vez ha estado acertadísimo. Es increíble cómo los medios de comunicación pues hablan tan poquito de Lamine y la actitud que tiene, que también deja mucho que desear, según mi opinión, según mi criterio. Pero cuando se trata de Vini es que absolutamente todo es terrible, es terrorífico, lo magnifican, que yo entiendo que hay cosas que hay que decirlas, muchachos, entiendo yo perfectamente y ya no vamos a venir a caer en el tema de no criticar a los nuestros, entre comillas, pero es que es absolutamente impresionante. Quiero que veamos esto del otro Rubén Martín, que me pareció también muy interesante. Yo he vivido una cosa este fin de semana que yo no había visto en mi vida, y es que un árbitro le diga a Vinicius Junior dónde tiene que celebrar el gol. ¿Por qué? No sé si viste las imágenes de Burgos Bengoechea diciéndole a Vinicius que se apartara de ese fondo para celebrar el gol. Que por cierto, que hay una botella. Y a de Burgos Bengoechea le importa más decirle que se quite de ahí que la persona que tira la botella. La imagen es increíble. En mi vida había visto que un árbitro le diga a un jugador dónde tiene que celebrar el gol. Es que es absolutamente increíble, de verdad, me parece increíble lo que vivimos prácticamente semana tras semana con el tema del arbitraje y todo este tema del fútbol español. Me parece increíble y es una realidad. Mira, de Burgos Bengoechea estaba más preocupado por lo que estaba haciendo Vinicius, entre comillas, que él estaba haciendo algo natural en el fútbol de toda la vida, que es celebrar un gol, que por intentar defender ese tema tras haber escuchado insultos racistas, insultos de todo tipo y un montón de cosas. Es que me parece de locos, de verdad, me parece absolutamente de locos y muy bien que haya gente denunciando todo este tipo de cosas. Bueno, aquí hay un man que se llama Juanjo Maqueda, que no tengo ni idea de quién es, pero me lo he encontrado en Radio Marca y me parece sencillamente interesante también lo que comenta. Hay que intentar que el discurso intentar mitigarlo porque no es normal que un jugador que no ha jugado en un campo, que yo, Carlos Tartiere, recuerdo haber ido allí en mi etapa de jugador cuando el Oviedo estaba en primera división. Es un campo magnífico, ahora está reformado, está tal, con una afición magnífica, y no puede ser que un partido en donde Vinicius no ha jugado nunca en la vida
haya esa animadversión, porque tú puedes pitar a un jugador, tal, pero eso es algo que la sociedad nos tenemos que darnos cuenta de que tenemos que intentar, porque esto al final, bueno, del polvo vienen estos lodos, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Porque al final, claro, no es fácil para Vinicius manejar de una situación en la que te están insultando constantemente y pues has tenido una reacción como puede tener cualquier jugador. Quiero decir, con esto que al final, fijarnos en lo que hizo Vinicius, que Vinicius salió, el tiempo que salió, y lógicamente demostró lo que es Vinicius, que es un fantástico jugador, de los mejores del mundo, eso no me cabe ninguna duda, y al final es de lo que hay que hablar y valorar, porque el resto, al final lo que tú dices, no es normal que en un campo donde prácticamente, bueno, pues allí Vinicius ni ha pisado, pues porque haya esa situación y seguir esa situación, y tenemos que preguntarnos el porqué de esa situación, y de intentar todos hacer bueno, tratar de lanzar un discurso mucho más apaciguador en ese sentido, porque no creo que esto no puede suceder cada domingo, cada situación que pase fuera de casa. Estoy contigo. Es inconcebible. Es maravilloso, chicos, y sobre todo si mucha gente pues está adoptando, como quien dice, el discurso de que no tiene ni sentido que un campo del que nunca había pesado Vinicius. Está bien que si tú me dices esto con Mestalla, me parecería igual de lamentable y patético, pero podría entenderlo porque hay cierta tensión entre Vini y la afición del Valencia. Esto porque está desenfocando tanto hoy, no tengo ni idea. Pero un campo en el que el Vinicius nunca había estado me parece aberrante, de verdad, me parece muy aberrante que sucedan este tipo de cosas y es el mensaje que hay que enviar. O sea, no tiene sentido ni siquiera lo que ha sucedido, no tiene ni siquiera ningún tipo de sentido. Pero bueno, al final sí hay cierta lógica porque la gente sabe de alguna manera que Vini es mecha corta y van a ir a buscarle, pero ya de ahí a faltar el respeto como se le hizo a Vinicius, porque eso fue lo que se hizo directamente, faltarle el respeto a Vinicius, es que ya me parece lamentable. Voy a colocar un par de clips más y vamos cerrando. Este último sobre el tema de Vinicius, una opinión de Rocío Martínez, quien está en Radio Esta Noche, o creo que es Radio Esta Noche que se llama esto, y estuvo en el Chiringuito en su momento, y después cerramos con lo que les dije. ¿Qué hacemos con Vinicius? Porque siempre está él en el centro de todas las miradas. Con Mbappé no vi que sucediera nada, absolutamente nada. Creo que el trato que le dispensaron fue correcto, como en casi todos los campos sucede con Mbappé. Entonces supongo que esto tendrá que ver directamente proporcional con un comportamiento del propio futbolista. Yo creo que el Madrid debería seguir preguntándose eso. Es que a Messi le llamaban subnormal en el Bernabéu. ¿Para qué? Para intimidarle. Pero está bien que le llamen subnormal. Entonces, ¿qué tenía que hacer Messi? ¿Girarse cada vez a la grada? ¿Enseñar el escudo? ¿Encargarse con los aficionados? ¿Me entiendes? Mandar a no sé dónde al Madrid. Pero cuando contamos lo de Vinicius hay que destacar todo, también el contexto, en el que juega Vinicius, en el que salta a un campo donde Vinicius no ha jugado en la vida, donde le reciben con pitos. La pregunta es, ¿necesita un campo conocer a un futbolista que ya es mundialmente conocido? En Oviedo saben que el más caliente de todos es Vinicius. Y como es el más caliente de todos, van a picar y a provocar a Vinicius. Y Vinicius es igual de negro que Rudiger se deja provocar porque es tan caliente que entra al trapo. Y esa es la historia, pero no hace falta que haya ido una vez o ninguna vez. Claro. Es que la gente de Oviedo sabe cómo se comporta Vinicius. Es que me parece realmente ridículo, de verdad. Y bueno, bien por Rocío, que pues dice que es que hay que tener en cuenta, muchachos, el contexto que está rodeando a este pobre muchacho que tiene 24 años y que tiene algunas cosas que a mí tampoco me acaban de gustar, pero yo voy a estar siempre del lado de defender a mi futbolista. Incluso si esto le termina pasando a Lamine, que no va a pasar en la vida, ya les adelanto, por múltiples factores, me parecería lamentable. Sí, claro, se los digo, y creo que ya todos los que me conocen y han visto mis videos durante un tiempo van a entender que yo nunca voy a estar de ese lado, ¿no? Pero bueno, es que me parece de locos y que la gente no necesita conocer a Vinicius. O sea, es que está bien. O sea, tú vas a ir a insultar y faltarle el respeto a una persona que ni siquiera conoces o que tú escuchaste alguna vez que tenía o sea, de verdad, me parece uno de los mensajes más desacertados que he visto en mi vida. Vamos a colocarles ahora, chiquillos, para cerrar, dos mensajes de dos supuestos madridistas. Este se llama Bertrand Endongo, que no tengo ni idea de dónde salió. Creo que no es la primera vez que vamos a reaccionar a algo de él en el canal, pero escuchen este discurso. Tras su feo gesto ayer pidiendo que el Real Oviedo vuelva a segunda división, un equipo que acaba de subir, un humilde equipo que acaba de subir a primera división, más de 20 años luchando para volver a la máxima competencia del fútbol español, Vinicius, lejos de matizar, lejos de calmar los ánimos, va y sube esto que estáis viendo en sus redes sociales.
con este gesto de la oreja y con una canción de Drake que es básicamente manda a la mierda a todo aquel que no le gusta lo que hace. A la mierda el que me critica, a la mierda el que no me cree. Me suda la palabrotas y más palabrotas. Esa es la actitud que ha tenido Vinicius tras lo que hizo ayer en el Oviedo. Ahora, ¿qué pasa? Va a ser la nueva afición racista de España, el Oviedo. A mí os digo una cosa, el Madrid tiene que hacer algo con Vinicius. Yo soy madridista, el Madrid debe tomar medidas contra Vinicius. No es normal, no es nada normal, ni Cristiano Ronaldo. Lo de Vinicius no es nada normal. Juega fútbol, que eres un puto genio, que eres uno de los mejores futbolistas que ha pasado por el Bernabéu, pero chaval, no puede haber unanimidad para todas las aficiones. Luego vas a venir con el racismo tal, y eso que no eres el único futbolista negro del Real Madrid. Pero tío, a veces te lo va ganando, se lo vas ganando. El Oviedo, que ha subido ayer a Primera División, vas y haces este gesto, vas y tienes este comportamiento. Vamos chicos, si no aguantas esas bromas que te hacen de que te tiran balones de playa, no juegues a fútbol. Vete a trabajar en un supermercado, con todo mi respeto a la gente que trabaja en el supermercado. Vete a trabajar asaltando carretera, lo que sea. Pero esa es tu profesión. Pero qué comportamiento, de verdad. El Madrid tiene que hacer algo con Vinicius Junior. En serio lo digo. Me parece, mira, básicamente este hombre, una de las partes con las que me quiero quedar es, mira, no eres el único negro, pero tú te lo estás ganando, porque eso es lo que ha dicho. Y si no, retrocede el video y escucha eso porque me parece increíble. Y yo no entiendo de verdad porque por el hecho de que un futbolista gane dinero se tiene que aguantar que hay un montón de retrasados mentales llamándole tonto. O sea, es que yo no acabo de entender esa mierda de discurso y lo siento mucho, me parece una vergüenza absoluta el discurso tan lamentable que he escuchado y lamento mucho tener que haberles hecho escuchar semejante mierda, de verdad se los digo y perdónenme las palabras, pero me calienta mucho a veces algunas cosas. Pero es que es importante que escuchemos este tipo de cosas porque no hay mejor manera de entender cómo ha ido calando ese discurso absolutamente vergonzoso de que mira, te tienes que aguantar esto porque sí. O sea, está bien, hay gente que se lo habrá aguantado, pero hay personas que no están dispuestos a aguantárselo porque es que no es necesario que no juegues al fútbol. Porque Vinicius va a dejar de ganar el dinero y de demostrar que es uno de los mejores futbolistas del mundo solo porque hay una cantidad de personas tan retrasadas mentales que no son capaces de comportarse? Es que yo de verdad no encuentro ningún tipo de lógica al discurso del hombre que acabamos de escuchar. Y como contraparte escuchamos este discurso de Ramón Álvarez de Mon y allí es donde les planteo la pregunta. Ustedes deciden de qué lado quieren estar. Desde el momento en que Vinicius es agredido, está en su derecho de responder. Con una segunda, con unos gestos, con un tocarse el escudo, con ese tipo de cosas. ¿Por qué el derecho, por qué el Código Civil y el Código Penal de Vinicius está restringido y no el de los aficionados que agreden verbalmente a Vinicius? ¿Por qué? Por el hecho de ser millonario y por el hecho de, bueno, pues de que le va muy bien en su profesión, tiene que, bueno, pues soportar esos insultos y no le está permitido, ¿no? A él contestar. ¿Por qué nos fijamos siempre en el comportamiento de Vinicius y no nos fijamos en aquellos que inician la agresión, ¿no? ¿Por qué no nos planteamos en España que aquel que vaya a insultar a un campo a lo mejor no tiene que estar en el campo? No está preparado para estar en el campo. ¿Por qué? Y esto, como siempre os digo, lo hago compatible con el consejo que yo le daría a Vinicius si fuese su amigo y él quisiese escuchar mi consejo. Y el consejo que yo le daría es, oye Vinicius, tú haz lo que te haga más feliz, lo que te dé más paz, ¿no? Eso es lo que yo le aconsejaría a Vinicius. Yo le diría, tú haz lo que te dé más paz, lo que te dé más felicidad, ¿no? Si es mandarle esa segunda, pues mándale esa segunda. Si es tocarte el escudo, es tocarte el escudo. Y si es ignorarles y hacer como que no existen y por lo tanto hacer absolutamente inútiles sus esfuerzos por molestarte, pues haz eso. Que es lo que yo particularmente, Ramón Álvarez de Mon, ¿no? Intentaría hacer, ¿no? Yo, si estuviese en la situación de Vinicius, me gustaría que mi respuesta fuese ignorar completamente a ese público o a esos aficionados
y que no me afectasen en absolutamente nada. Es lo que creo que a mí, particularmente, me daría más paz, lo que me daría más felicidad, lo que hacen otros jugadores, ¿no? A lo mejor como Mbappé. Pero si Vinicius considera que lo que a él le da paz es responder a esas agresiones verbales de una manera que evidentemente no sea excesiva, porque mandar a segunda no es una agresión, porque tocarse el escudo tampoco lo es, o sonreír tampoco lo es, pues oye, no seré yo la persona que les diga a Vinicius lo que tiene que hacer o tiene que dejar de hacer, ¿no? Es que es maravilloso. Ven la diferencia entre una persona que realmente siente el Madrid y siente ese respeto y aprecio y cariño hacia un tipo como Vinicius, que a mucha gente se le habrá olvidado, pero a mí no. Vinicius nos ha dado demasiadas cosas en los últimos años como para abandonarlo en un momento difícil. Porque si llega Vinicius ahora y se saca básicamente un temporadón excepcional, a mucha gente se le va a olvidar básicamente todo esto. Y a mí no se me va a olvidar que haya mucha gente echándole mierda y hate a Vini. Y pues yo voy a estar siempre en el barco de Vinicius. Lo único que yo voy a criticar de Vinicius, muchachos, se los voy a decir bien clarito, es básicamente cuando tenga su comportamiento, su rendimiento deportivo como lo ha tenido en los últimos meses. Eso para mí sí es injustificable. Y les voy a decir una cosa para cerrar. A Vinicius se le critica por algo muy sencillo. Miren que cuando Vinicius estuvo mal ahorita deportivamente, bueno, todavía creo que lo está, pero por ejemplo ahorita esta semana volvió a significar una amenaza para el equipo rival. Volvieron qué casualidad que volvieron los insultos y las cositas y las cosas raras, porque les produce pánico que vuelva al nivel en el que les estaba dando de mamar durante muchísimo tiempo. Yo creo que ese no es casualidad, de verdad se los digo, no es casualidad. Ellos saben la amenaza que representa Vinicius y saben que en el mejor estado de forma de toda la plantilla del Real Madrid, para mí, y ellos lo entienden de esa manera porque ya lo han vivido, es el futbolista que más puede significar una amenaza para los equipos rivales. No sé qué opinan ustedes, los comentarios están abiertos por supuesto para que me hagan saber su opinión y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.